Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Facchineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage Podcast. Eu sou o André Piazza, host deste podcast junto com o Vinícius Facchineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de colocar ideias em prática. Nosso objetivo é formar um grande time, contando histórias de transpiração. Queremos inspirar e motivar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas sobre empreendedorismo. Nossa convidada especial de hoje é apaixonada por livros. Nascida e criada na cidade do México, vive com seu marido espanhol nos Estados Unidos há mais de uma década. Consultora e mentora de pequenas empresas, ocupa a posição de Entrepreneur in Residence na Biblioteca Pública de Nova York. Bloga diariamente no site entregurus.com, no qual atraiu ampla audiência em mais de 120 países, com dicas que permitem a qualquer pessoa assimilar um livro em menos de 5 minutos e colocar a sua sabedoria imediatamente em prática. Helena Escalante, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, André. Gracias por tenerme aqui. É totalmente um honor e um privilégio estar aqui. O prazer e a honra é todo nosso. Helena, nós nos conhecemos há 2 anos atrás, num workshop do Seth Godin, o Alt MBA, e você é a nossa primeira convidada que vem aqui para o Octanage falando em outra língua. Então hoje nós vamos aprender não só a tua história, vamos aprender também espanhol contigo. Me parece perfeito. Eu vou aprender português com vocês. Fantástico. Para o ouvinte que ainda não conhece a Helena, conta um pouco mais sobre a sua vida pessoal e complementa com algo que eu não tenha mencionado durante a sua apresentação. Muchas gracias. Pues, como bien dijiste, nací en la Ciudad de México, pero lo que no se sabe, o lo que mucha gente no sabe, es que provengo de una familia de traductores. Entonces, la traducción y los idiomas es algo que me apasiona y me enloquece desde que era muy pequeña. Y también los libros en diferentes idiomas me encantan. Mi papá siempre decía que un libro, si se puede, hay que leerlo en el idioma en que se escribió, porque así puedes absorber no solo lo que dice el libro, sino la cultura. Totalmente sou aderente a essa política de ler o livro na língua original. Inclusive, para mim, foi um dos motivos de ter estudado outras línguas, que era justamente para poder ter essa experiência de ler o livro na língua original e assimilar, realmente eliminar qualquer possibilidade de ruído na leitura e assimilar as intenções o máximo da melhor da minha capacidade. Exacto, lo que realmente quiso decir el autor, eso lo puedes hacer en el idioma en que se escribió el libro. A Helena é uma mulher apaixonada por livros. Você lê mais de 150 livros por ano. Através desse hábito, você desenvolveu muitas habilidades ao longo dos anos. Helena, qual a sua maior competência hoje? Yo creo que si hablamos de tener un, entre comillas, superpoder, ese superpoder podría ser mi capacidad de conectar ideas con gente o con la respuesta que le puedo dar al problema de alguna persona. Es decir, me enfoco mucho, mi ámbito profesional gira alrededor de los emprendedores, que me encanta. Es el ámbito de negocios, me desenvuelvo bien y me gusta muchísimo. Entonces, para mí es muy satisfactorio el poder recomendar algún libro o alguna solución al problema que tenga algún emprendedor para que este mismo pueda entonces correr con esa solución y resolverlo y darle de esa manera un empujón, digamos, para que pueda brincar hacia lo siguiente. Sobre essa competência de conectar pessoas com outras pessoas ou pessoas com potenciais soluções ou insights, o que um empreendedor não sabe a respeito disso e precisa saber para colocar isso em prática? Ay, Dios mío, hay tantas cosas que se pueden hacer. Creo que aquí aplica el dicho que en inglés dice, you don't know what you don't know, que en español podría ser, no sabes lo que no sabes o no conoces lo que no conoces. Y me imagino que en portugués habrá algo similar. Realmente creo que es como emprendedores, lo que vamos haciendo es abriendo brecha, porque a pesar de que muchos afortunadamente lo han hecho y han pasado y han dejado huellas y nosotros bien podemos seguir ese camino, vamos
estamos hasta cierto punto abriendo nuestra propia brecha para poder diferenciarnos y poder hacer crecer ese negocio de alguna manera. Entonces, creo que una de las cosas que más nos ayudan es el poder tener la humildad como para reconocer cuando no sabemos algo o cuando no necesariamente no sabemos lo que no sabemos, sino cuando estamos atorados. Es decir, llegué hasta aquí y ahora no sé para dónde moverme. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ahí es donde creo que entra la mayor parte de uno, la curiosidad, pero también la humildad para saber pedir ayuda, que es muy importante en caso de los emprendedores. Y esa ayuda bien puede venir en forma de libros, en forma de cursos, en forma de mentorías, en tantas formas distintas. Falando sobre o seu empreendimento, o website entregurus.com, como surgiu esse projeto e qual o teu objetivo com ele? Uy, es un proyecto al que quiero tanto. Es como mi bebé, digamos. Es un proyecto muy lindo que surgió de varias ideas realmente. Fueron de alguna manera empalmándose una con otra. Pero una de esas ideas es realmente el que no podemos separar, por más que algunas revistas digan, algunos libros incluso lo dicen, que hay que separar lo personal de lo profesional. Yo digo que es todo lo contrario. No podemos separarlos porque somos una persona y no podemos decir, bueno, hoy soy persona y mañana soy profesional. Es lo mismo. Y una cosa afecta tanto positiva como negativamente a la otra. Entonces, con esa base de que somos la misma persona, yo pienso y genuinamente creo que mientras más nos cultivemos, mientras más le demos esa nutrición, digamos, obviamente a nuestro cuerpo le damos comida para nutrirlo, pero nuestra mente la nutrimos con ideas y con sabiduría. Entonces, si le damos a nuestra mente esa sabiduría un poco cada día, podemos ir creciendo cada vez más y más y más. Y eso no solo nos afecta a nosotros, sino a nuestro negocio, sino también a nuestras familias, a nuestras comunidades y a todo lo que nos rodea. Y como dice el dicho, la marea alta levanta a todos los botes. Entonces, quiero de alguna manera sembrar esa semilla que sea la marea alta para que todos nos elevemos y todos nos podamos ayudar, digamos, que sea una mejor comunidad, mejores familias, mejor mundo, mejor todo. Esse processo de transformação que tu está descrevendo, que justamente plantando sementes, né, e a maré sobe e levanta todos os barcos. Eu sei que tem uma história super legal a respeito de como tu percebeu o impacto que essas ideias vindas de livros teriam na vida das pessoas. Qual foi essa história e como é que isso aconteceu na tua vida, Helena? Pues es una historia maravillosa porque hace ya tiempo, realmente años, subí a Facebook la recomendación de un libro de un autor que me gusta muchísimo, Chris Guillebeau, y no pensé nada, vaya, la subí y se acabó, seguí mi vida. Como un año después, una de mis amigas, que hacía muchísimo que yo no sabía nada de ella, porque ya ves que de repente le pierdes la pista a la gente, pero bueno, luego vuelven a tu vida, entran y salen. Entonces, pero eso no quiere decir que no estemos en contacto. Es una amiga muy querida, lo cual me da mucho gusto. Esta amiga mía dijo, bueno, pues me encanta la idea, estoy en el momento justo que quiero un cambio a mi vida, este parece el libro indicado. Compró el libro, lo leyó y poco después cambió su vida por completo. Entonces me escribió, te digo, aproximadamente un año después, diciéndome, Elena, no vas a creer lo siguiente, pero gracias a la recomendación del libro, cambié mi vida, renuncié a mi trabajo, me metí a un curso y hoy estoy trabajando en esta empresa que me encanta y es el sueño de mi vida y estoy feliz. Entonces ahí fue como ese rayo de inspiración divina que llega y dice, ¡oh, qué barbaridad, qué gran impacto tiene esto! Es todo su mérito por completo, definitivamente. Pero volvemos al punto de sembrar semillas. Yo solamente sembré una semilla y ella la cultivó y la cosechó. Y si yo pudiera sembrar otras semillas más y que otra gente las cultive y las coseche, imagínate lo que podemos hacer en la gente y en la comunidad empresarial. Entonces, realmente de ahí fue donde nació la idea y el impulso de Entre Gurús, que es un blog que brinda una idea diaria de los mejores libros de negocios en general
para que cualquier persona la pueda leer en 5 minutos. Porque una de las cosas que he notado es que todos decimos, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y hay mucha gente que no tiene tristemente tiempo de leer, o bien que sí tienen tiempo de leer, pero hay tanto y hay tantas recomendaciones que no saben qué libro leer. En cambio, si tienen una idea de un libro, pueden decir, pues esta idea me parece perfecta y en este momento sí la puedo aplicar, mientras que esta otra no tanto. Entonces, el concepto de Entre Gurús es precisamente ese, poder dar una variedad enorme de ideas, todas benéficas, para que, como las semillitas, caigan cada una en tierra fértil, donde esté esa tierra fértil. Sobre essa metáfora de ir plantando sementes, entregar para que as pessoas possam criá-las, cuidar delas e crescer como se fossem plantas, né? Tem uma história bem interessante que surgiu recentemente para ti, que foi essa posição de Entrepreneur in Residence na Biblioteca Pública de Nova York. Nosso público no Brasil, em língua portuguesa, talvez não conheça como funcionam as bibliotecas públicas em Nova York. Então, dá um pouco de contexto para a gente a respeito desse projeto e fala um pouco do teu trabalho como justamente mentora de pessoas y proyectos na Biblioteca Pública de Nueva York. Claro, por supuesto. Bueno, no me tienes que decir 2 veces que hable de la biblioteca porque me encanta, es uno de mis lugares favoritos, obviamente. Pero bueno, la mayor parte de la gente sabe de la Biblioteca Pública de Nueva York porque lo ven en muchísimas películas. Es un edificio hermoso. Pero esa es nada más la biblioteca principal. Lo que la mayor parte de la gente no sabe es que el sistema bibliotecario de Nueva York tiene 92 sucursales, 92 bibliotecas distribuidas en varios de los barrios de Nueva York. Entonces, de esas 92, hay algunas que se conocen como bibliotecas especializadas en algún tema. Y una de esas bibliotecas es la biblioteca de negocios. Entonces, esta biblioteca de negocios es un lugar, de entrada es un lugar precioso, físicamente es un lugar hermoso, muy nuevo, con mucha tecnología, con todo lo que te puedas imaginar que tendría una biblioteca de negocios en Nueva York. Tiene una cantidad de recursos enormes, pero también lo que tiene es muchísima buena voluntad detrás de todos esos recursos para que los emprendedores puedan poner en marcha su negocio desde los que llegan diciendo, bueno, tengo una idea y quiero hacer esto, hasta los que ya tienen su negocio en marcha y dicen, bueno, me hace falta, no sé, una pequeña pieza del rompecabezas. ¿Qué puedo hacer? Y se les brinda esa ayuda. Y esa ayuda, te digo, todo lo que hay detrás, que para mí es un esfuerzo enorme y maravilloso, se lleva a cabo en forma de programas, de eventos, de entrevistas con autores, de un montón de libros, de recursos. Hay unas bases de datos que, bueno, la biblioteca paga millones de dólares por ellas y las pone gratis al acceso de la gente, de modo que es una cosa maravillosa. A mí eso de biblioteca pública, para mí no es un servicio, sino es un lujo, realmente, que puede existir algo así. Y entonces, dentro de ese espíritu de servicio que tiene la biblioteca pública, sobre todo la de negocios, hacía falta una figura que fuera la que pudiera dar esa ayuda o esa conexión o ese empujón a los emprendedores que llegaban de nuevo desde, pues quisiera abrir un negocio, pero no sé para dónde comenzar, hasta los que quieren algo específico. Entonces, hay una competencia, por ejemplo, todos los años para ver quién hace el mejor plan de negocios y se lleva $15,000 en efectivo como primer premio. En fin, hay muchísimos recursos. Es un lugar maravilloso. De fato, a gente aqui no Octanage curte muito a biblioteca pública e foi uma alegria muito grande para mim saber. Estava assumindo esse papel de Entrepreneur in Residence na biblioteca pública. Eu também sou embaixador da biblioteca pública aqui de Austin e faço uso dos muitos recursos, e é incrível o potencial que ela tem de justamente conectar pessoas. E como tu colocou para nós, justamente o teu papel como EAR, de justamente ajudar as pessoas a colocar a pedra que estava faltando no quebra-cabeça, né? Ou talvez não a pedra que esteja faltando, mas a próxima pedra no quebra-cabeça delas. Exatamente. Uma metáfora magnífica para descrever esse trabalho. Helena, se você pudesse mandar uma mensagem para você mesma, para Helena no futuro, daqui a 5 anos, o que você escreveria nessa mensagem? Yo escribiría 2 cosas. Uno, date la oportunidad
de hacer lo que quieres hacer, porque muchas veces, ya sea por miedo o porque nosotros mismos nos decimos, no va a funcionar, dejamos ideas de lado. Y creo que la ejecución de dichas ideas es maravilloso. Obviamente hay muchísimas ideas y tenemos que filtrarlas, pero de vez en cuando tenemos una que no nos deja y no nos deja y no nos deja. Esa es a la que hay que asirse con fuerza y ponerla en marcha, porque muchas veces eso es lo que necesitamos para hacer crecer el negocio que tenemos, o bien darle la vuelta y sacarlo adelante o sacarlo a flote si es que no está muy bien. En fin, son esas ideas las que creo que hay que poner en marcha, pero que muchas veces por miedo no lo logramos. Y creo que es eso. El mensaje sería, date la oportunidad de probar y hacerlo, porque es muchísimo más, yo creo que es muchísimo más enriquecedor el poder decir, bueno, lo intenté, a quedarse con las ganas. Receber o raio de inspiração divino e colocar essa inspiração em prática. Falando nisso, e última pergunta para nós aqui dentro dessa primeira parte do podcast, o que se pode fazer para inspirar mais mulheres para receber essa inspiração e colocá-las em prática? Creo que es muy importante el poder sentir que podemos. Es decir, una de las cosas que a mí me abrió mucho los ojos es el no esperar a que alguien nos escoja para darnos la oportunidad, sino nosotras mismas crear dicha oportunidad. Y es importantísimo, como dicen en inglés, pick yourself, escógete a ti mismo, porque nadie va a venir a decirte o a preguntarte o a pedirte que lo hagas. Pero si tú quieres hacer algo, ponlo en práctica, comienza ya. No tienes que comenzar con una cosa enorme, puedes comenzar con una idea pequeña, ir poniendo un grano de arena cada vez más, e irlo forjando de tal manera que sea lo que tú quieres hacer. Y muchas veces cuando estás haciendo eso, lo que tú escojas, para lo que te escogiste a ti misma para hacer, es cuando la gente viene a ti y te dice, oye, qué bien está esto. Pero si nada más sueñas con hacerlo, pero no te atreves a hacerlo, es cuando realmente no subes, no te das esa oportunidad. Entonces es muy importante escogerte a ti misma y creer en ti misma. Em tradução livre, mulher, escolha-se. Sim. E é muito legal ver que a gente faz essa pergunta para todas as mulheres empreendedoras que vêm no podcast e, em geral, a resposta é ousadia, coragem e também esse aspecto em inglês, a palavra que tem é nurturing, né? Esse aspecto de justamente alimentar, cuidar, cultivar, que é colocar um grão de cada vez, fazendo um passo de cada vez. Bem legal poder perceber a sensibilidade feminina e o poder feminino, então, atuando no empreendedorismo também. Sí. Y también muy importante es comienza donde estés y con los recursos que tengas en ese momento. Receber uma inspiração começa onde está, do jeito que está, e as coisas vão acontecendo a partir daí. Exacto, exactamente. Joia. Helena, vamos agora então para a segunda parte, jogo rápido aqui no Octanage. Qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Pueden ser dos cosas. Uno, en mi caso, me gusta levantarme muy temprano y dedicarme a lo que para mí es más importante durante la mañana. Y, bueno, número dos, obviamente, leer muchísimos libros. O que você, como empreendedora, não pode viver sem? Libros. Mi respuesta para todo lo demás va a ser libros. No, pero esa es una cosa que definitivamente no puedo vivir sin ellos, los libros y la tecnología. Mi computadora, mi teléfono, todo lo que me permita llevar a cabo lo que necesito hacer. Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo dessa trajetória? Han habido muchísimas personas. Mi mamá ciertamente, que es mi héroe, mi marido, que es el amor de mi vida y mi héroe también, y muchos de los autores que han sido unos modelos increíbles, pero en especial yo creo que Seth Godin. Falando sobre autores, né? A dica de um livro para o público empreendedor e por quê? Ay, nada más uno, eso es un tormento. Hay muchísimos. Lo que puedo hacer es darte una lista para que los pongas, porque volvemos a lo mismo, dado que son muchas cuestiones específicas. ¿Qué quiere hacer el público emprendedor? Entonces es la respuesta o el libro específico. Entonces, si hubiera un libro que quisiera yo que todo el mundo pudiera leer, sería The Art of Possibility, que no sé siquiera si está en español, como El Arte de la Posibilidad quizá, no sé si está en portugués,
de Benjamin Sander, que es un libro estupendo y maravilloso. Ahí lo tienes, qué bueno, sí lo estoy viendo. Es un libro que de verdad le cambia la vida a todo el mundo. Entonces, yo pienso que ese sería uno de los muchos, pero encantada te doy una lista. Manda a lista pra gente sim, Helena. Eu vou colocar no episódio do Octanage. Perfecto. A gente normalmente já coloca lá o livro. Eu vou colocar o livro e vou colocar também para os livros que tu indicar e tu tiver uma resenha, um resumo no Entre Gurus, eu vou colocar o link deles também. Então, se a gente puder fazer essa lista aí, vai ser muito legal. E o livro em português chama-se A Arte da Possibilidade. Existe em português e vai estar lá no episódio junto com todas as outras dicas que a Helena está nos colocando hoje. Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê? Hay tantos. Yo creo que uno de los que para mí han hecho una diferencia enorme es Zapier, y gracias a ti lo conocí, que permite automatizar muchos procesos. Es una maravilla, o como dicen en português, maravilha. De fato, o Zapier, a melhor descrição, é lindo, maravilhoso pro Zapier. É um grande recurso e eu sou entusiasta da automação e, de fato, é uma ferramenta muito legal para poder automatizar. E fico feliz que a dica, na verdade, teve um impacto pro teu projeto, pro teu trabalho, Helena. Todo lo que tú me has dicho lo he puesto en práctica y es maravilloso, de modo que a ti te debo muchas gracias. Nós temos um grupo de mastermind que a gente começou aqui no Octanage junto com a Helena, então é a Helena, o Vinícius e eu, e a gente até, a gente chama, talvez até hoje a melhor descrição para ele seja Beginner's Mind, né? Justamente porque a gente estava começando projetos, nós no Octanage de podcast, e a Helena com o blog dela, o Entre Gurus. Então a gente, de fato, compartilha muitas dicas e técnicas e ideias e conexões. Isso tem sido de uma riqueza tremenda para nós. Então, quando tu fala sobre ser Entrepreneur in Residence, eu sei que o trabalho vai ser sensacional e tu vai justamente ajudar as pessoas a colocarem a próxima pedrinha naquele quebra-cabeça do projeto, da ideia delas. Falando em ideias e inspiração, um artista que você tem acompanhado recentemente e queira dar como indicação para nós no Octanage. Un artista que me encanta, que no necesariamente es de hoy, pero que para mí me acompaña a muchos lados, es Mozart. Para mí la música de Mozart me inspira mucho, me tranquiliza, me da ideas y me acompaña al escribir. Entonces para mí es muy válido y aunque no es de nuestros tiempos, pero es maravilloso para mí. Fantástico. Eu vou tentar linkar com o Mozart no Spotify para as pessoas poderem escutar lá na playlist do Octanage. Y ¿puedo decir una cosa más de Mozart? Una de las cosas que me gusta mucho hacer con mi cerebro y que se los paso a todos los emprendedores como consejo es conectar ambos hemisferios, el derecho con el izquierdo. Por lo tanto, si estás escribiendo cualquier cosa y escuchas música clásica de fondo, entonces viene un poco más a ti la creatividad y vienen todas estas cosas del otro hemisferio, del hemisferio derecho, que es el creativo y el que imagina y el que no es tan rígido como el izquierdo de las reglas. Por lo tanto, al unir esos hemisferios cerebrales, tu producto de trabajo es mucho mejor, de mayor calidad. Vários empreendedores que a gente entrevistou aqui no Octanage reportam a mesma coisa, o poder dessa imersão e justamente de fazer isso atuando em hemisférios diferentes, às vezes até com algum contraste envolvido. Então é bem interessante. Gary Vee fala sobre isso também, que ele escuta, na verdade, músicas que não são totalmente agradáveis, que é justamente alguém que está ali, que está hustling, né? Que está justamente tendo que trabalhar, ele quer justamente capturar a energia dessa pessoa para que ele também consiga fazer o trabalho dele. Então, cada um acha a sua forma de fazer imersão. Interessante que no teu caso é Mozart, música clássica que tem o poder justamente de criar essas conexões e despertar algo dentro do cérebro. Para finalizar, Helena, você tem blogado diariamente no Entre Gurus durante um ano. Dica para as pessoas que querem começar o seu blog e o seu hábito de leitura. Vamos, na verdade, pegar duas dicas. Uma para quem quer começar um blog e a segunda para quem quer começar um hábito de leitura. Lo primero y lo más importante con un blog es simplemente sentarse a escribir. Hay muchas plataformas gratuitas como Medium, por ejemplo, en las cuales pueden comenzar, y Medium tiene una audiencia tremenda, de modo que no es necesario comenzar a construir una audiencia desde cero
primero porque ya la van a tener en Medium. Entonces, no es el miedo a la audiencia, sino creo que es más el tenerle miedo al escribir. Y una de esas maneras es rompiendo esa barrera y sentándose a escribir, que es lo más importante para comenzar el blog. Y para comenzar el hábito de lectura, lo que yo recomendaría es lo mismo, sentarse a leer, pero hacer el tiempo, porque muchas veces eso es lo que nos damos como disculpa, que no tengo tiempo. Pero la verdad es que para lo que queremos, siempre hay tiempo porque siempre lo hacemos. Fazer como a gente está fazendo aqui na entrevista, um time box, né? Marcar no calendário e executar uma rotina de leitura. Tem vários amigos meus empreendedores que têm justamente esse hábito e inclusive tem um deles agora que acabou de ter um filho e já está falando, olha, eu tô louco para pegar esse guri e colocar e criar nele um hábito de leitura. Então, é realmente algo transformador que as pessoas não simplesmente transformam a si mesma, mas querem levar adiante e colocar isso assim, digamos, até na cultura da família. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo, André Piazza, e com essa incrível empreendedora que é a Helena Escalante. Acesse octanage.com, junto com a transcrição do episódio, deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista. Links, recursos e a lista de livros que a Helena prometeu passar para a gente. Para conectar com a Helena, acesse octanage.com/comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ela e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendermos com a Helena Escalante. O Octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive o Spotify, Deezer e todas as plataformas de podcast. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu potencial empreendedor na sua rotina. Helena, muito obrigado por ter estado aqui conosco hoje e compartilhado a tua história, as tuas aspirações, os teus objetivos e sucessos com os nossos ouvintes. Al contrario, muito obrigada de mi parte hacia ustedes. Un abrazo a ti con mucho cariño, otro a Vinicius y otro enorme para todos los oyentes de Brasil. Magnífico, nos vemos logo na live do Octanage no Instagram, @Octanage Podcast. Helena, muito obrigado. Time Octanage, até a próxima. Até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.